Solo, la verdad es que yo aquí hoy tiene poca importancia mi presencia, porque en realidad aquí el señor que tiene que hablar es Yagoba, o al que le vais a preguntar y no a mí. Hace 8 meses, cuando hicimos la presentación, hacía mejor tiempo, dicho sea de paso, que era el verano, nos pusimos un reto y yo creo que ese reto Yagoba lo ha cumplido más del 100%, porque hemos conectado con la grada. Prueba de ello es que cada vez bajan más aficionados al estadio y cada vez es el sentir general, la gente está más contenta con el equipo. Si a todo eso añadimos en la situación en la que nos encontramos, pues lo más arriba posible, pues mucho mejor. Por lo tanto, era lógico que por parte del club, independientemente de lo que pudiera ocurrir de aquí al final, el objetivo se había cumplido y, por lo tanto, le tendríamos que ofrecer la posibilidad de que, si no había sido, no es este año, pues será el año que viene cuando logremos el objetivo de subir. Ya veis que pone 2020, que es el año del centenario, o sea que esperemos que ese año con Yagoba estemos en primera, nada más. Bueno, buenos días a todos y bueno, al final, como bien dijo nuestro presidente, cuando comenzó la temporada, nuestro objetivo era sobre todo conectar con la gente, con el Sadar, recuperar la ilusión, porque al final yo creo que el fútbol también es sentimiento y es ilusión, y creo que eso lo tenemos. Y como bien dice el presi, independientemente de lo que pase el resto de temporada, eso lo tenemos garantizado, con lo cual ya hemos ganado. No sé si así, una cosa es cuantitativo y otro cualitativo, pero cualitativamente nosotros, pase lo que pase, ya hemos ganado. Entonces creo que el contar con Yago y su cuerpo técnico para la temporada que viene, creo que primero es súper merecido por el trabajo que desarrollan día a día. Son gente de club, son gente honesta, son gente trabajadora y bueno, creo que es un lujo para Osasuna volverlos a tener y sobre todo que estas frases y lo que estoy hablando ahora en los momentos que comenzamos mal, como bien sabéis, a nivel de resultados, pero cuando vengan mal dadas, porque vendrán, porque ahora vivimos en algo que parece irreal, no siempre vamos a ganar, vamos a volver a perder, que lo sepa la gente, pero bueno, hay muchas formas de perder y yo creo que la gente está identificada con el cuerpo técnico, identificada con la forma de jugar y nada, simplemente que es merecidísima y desearle toda la mejor de sus suertes. Vale. Bueno, eskerrik asko lehenengo eta behin, bai presidentia eta bai Braulio behaien hitze gaitxik eta konfixantze gaitxik, eta bueno, egun oso posgarri zenitzako ze nahioten lekunna, eta bueno, nik uste dut gauza asko duko uzela hemen eitzeko, eta urtebeteko luzapen horrek, bueno, lasaitasun puntu bat motosku, ez. Quería agradecer en primer lugar al presi y también a Braulio por la confianza, ¿no? Por creer en nosotros hace 8 meses, pero también, como bien ha dicho Braulio, en ese inicio que fue complicado y notamos también esa confianza, ¿no? en el día a día, ¿no? Y a partir de ahí, pues bueno, deciros que es un día muy feliz para mí, para nuestro cuerpo técnico, porque estamos donde queremos estar y creo que tenemos muchas cosas que hacer de aquí en adelante también, y esto, pues prorrogar el año siguiente, pues bueno, al final nos da esa estabilidad y nos hace seguir en el día a día, si cabe, con más ilusión, porque bueno, tampoco me voy a explayar porque estamos en mitad de la temporada, quedan 14 partidos y creo que no hay que hacer tampoco juicios ahora generales, ¿no? Pero sí decir que estamos contentos porque, repito otra vez, estamos donde queremos estar y dar las gracias al club encabezado por el presi y a la dirección deportiva encabezada por Braulio. Bueno, pero era una apuesta ganadora, ¿no? Para mí, porque venía a un sitio donde conocía, donde tenía buenos mimbres, una muy buena plantilla, una gran afición y al final, pues bueno, todo eso ha hecho que las cosas vayan bien, ¿no? Y orgulloso de conseguir ese primer objetivo que ha dicho el presi, que era la conexión con la grada, que creo que nos hace más fuertes. Y como entrenador, pues lo que me llena es que, bueno, que de una buena plantilla estamos haciendo un buen equipo, ¿no?
algo que lo dije desde el principio y como entrenador es lo que más me llena ahora mismo. Sí, cuando al final las dos partes quieren lo mismo, pues bueno, se puede hacer esperar, pero era cuestión de tiempo, ¿no? Es verdad que a veces no es fácil coincidir en fechas, pero bueno, lo teníamos clarísimo, esto viene de antes y ahora parece, bueno, que es sencillo, que todo va muy bien, pero bueno, lo que he dicho antes, ¿no? Yo la confianza la he sentido, pues por ejemplo, cuando perdimos en Tarragona, que en la jornada 5 llevábamos 3 derrotas, que era un inicio complicado y siempre he notado esa confianza, ¿no? en nosotros y valoro más casi aquello que esto, que ahora parece que todo va bien, ¿no? Además de todo lo que has dicho, Iago, me imagino que también te será el hecho de seguir en casa, ¿no? Sí, es que nos sentimos en casa, ¿no? Al final, pues bueno, la familia está a gusto, nosotros estamos a gustos, pisamos suelo firme, digamos, porque sabemos dónde estamos. Tajonar para nosotros es una gozada. Y luego, pues bueno, si los resultados acompañan, si conectamos con la grada, pues todo hace que sea más sencillo y nos sintamos en casa, ¿no? Entonces todo eso también tiene un gran peso a la hora de seguir un año más. ¿Supone también una responsabilidad? Sí, sí, cuando al final en esto del fútbol creo que han caído 13 entrenadores, ¿no? En esta categoría, pues bueno, que más allá de lo que diga Junio, que el club piense que tú eres el entrenador ideal para comandar, digamos, el año siguiente también, pues bueno, claro que es una responsabilidad, ¿no? Y intentaremos estar a la altura y por eso digo que es un día feliz y también nos da, si cabe, más ilusión para el día a día. Sí, es que no creo, hoy en día tal y como está el fútbol, ni el año que firmas te garantiza nada y más allá del año, pues ni te cuento, ¿no? Yo creo que los proyectos largos también se hacen año a año y creo que hay que vivirlos intensamente, hay que comprometerse y ahora mismo estoy feliz, pero si te digo la verdad no estoy pensando en el año siguiente, no estoy pensando en estos 3 meses de competición, que es creo que lo que tiene que hacer un entrenador, no pensar en el siguiente partido y no mirar a largo plazo. La temporada es diferente, pero la época de la Real, más que Osasuna ahora es, no sé, en tu madurez como entrenador, o que más estás disfrutando. Sí, puede ser. Cuando llevas tantos años en el fútbol profesional, al final vas acumulando experiencias y eso te hace mejor también. Y cuando pasas por diferentes sitios, también. Cuando trabajas codo a codo con gente que tiene una gran capacidad, también. Entonces todo eso hace que seamos mejores entrenadores y también estamos abiertos a mejorar como tiene que ser, ¿no? Entonces, sí puede ser. No, bueno, al final, desde el primer día, ¿no? Hablamos y trabajamos codo a codo y tenemos un bien común. Entonces, todos los días hablamos de lo que puede ser, hablamos del promesas, hablamos de cómo vemos la plantilla. En la ventana de invierno, pues lo mismo. Ahora jugadores que pueden terminar contrato, jugadores de segunda división que nos gusten, de segunda B. Eso está a la orden del día y en ese aspecto, pues bueno, yo creo que también es una ventaja, aunque ahora el foco lo tenemos en Málaga y en estos 3 meses que quedan. Bueno, la verdad es que yo que más que a nivel personal, lo que sí que creo que como club el tener la tranquilidad de tener un entrenador que sabes que cuadra, pero eso no significa luego ganar o perder, vuelvo a repetir, que el fútbol es muy complicado, pero sí que sabemos que hemos acertado de pleno con el entrenador totalmente idóneo para el club, eso estoy totalmente convencido. Sí, bueno. Incluso cuando hablas con jugadores, al final también tienes el tener un entrenador ya para el año que viene, también a la hora de llamar a futbolistas para el año que viene, también te da tranquilidad. ¿Intuyes, Iago, que aquí la relación puede ser larga entre ahora y Osasuna? Ojalá, será buena señal, ¿no? Pero es que no, te digo verdad, ¿no? Lo que ha dicho el Presi 2020, sí, pero yo más allá del lunes no miro, y es verdad, es que es la realidad, ¿no? Si vamos consiguiendo objetivos, estaremos mucho tiempo y eso va a ser bueno para todos. Ojalá sí.